Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Diálogos por el Sí, por una mejor jubilación. En este caso vamos a estar hablando mano a mano con el presidente del PIT-CNT y secretario general de la UNRWA, Marcelo Abdala. Bienvenido. Un gustazo estar aquí. Bueno, Marcelo, he sabido que el plebiscito en este momento ha generado en el debate público bastantes controversias, ¿no? ¿Qué pensás del plebiscito como tema central de campaña en este momento? Bueno, realmente, por lo menos desde mi punto de vista, la campaña electoral general aparece muy chata de iniciativas, de pasiones, de emoción y razón, digamos, y realmente el plebiscito es un convidado de piedra que de manera horizontal aparece en el debate público. La primera cuestión que yo quiero destacar para hablar con nuestra gente es la importancia de la democracia directa. Es decir, cuando un tema no prospera de modo de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías de la población, a veces se abre un portal a través del cual la gente piensa generar una situación de carácter nuevo. Y eso es muy importante, informarse, escuchar argumentos y razones, y que nuestro pueblo asuma la responsabilidad, que tampoco sucede todos los días, digamos, de definir una cosa que impacta en la vida, ¿no? En este caso, no solamente, digamos, considerar en general la seguridad social como un derecho humano fundamental que nos atraviesa a lo largo de toda la vida, sino establecer 3 medidas cautelares que de alguna manera anticipan una reforma integral de la seguridad social y que de alguna manera también anticipan un tipo de sociedad en cuyo centro esté la vida de la gente, ¿no? Para mí es de absoluto derecho, para el movimiento obrero organizado diríamos además de obligación, que frente a una política de promover la desigualdad y de un ajuste fiscal encubierto muy crudo, como fue la reforma jubilatoria de la coalición de gobierno, la ley 20.130, digamos que avalado ya por más de 430.000 firmas, porque esta es una iniciativa de base amplia, digamos, el pueblo aspire a recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años, en primer lugar, a establecer que si se considera en la ley de consejo de salario que por debajo del salario mínimo es inhumano estar, que eso también rija para las jubilaciones y para las prestaciones por persona que otorga la seguridad social, y por último, en una sociedad en donde de manera cada vez más escandalosa todas las esferas de la sociedad se convierten en lucro y en objetivo de acumulación de capital, bueno, que por lo menos se reserve la sociedad una esfera de la protección social en donde no haya lucro y por eso eliminar, digamos, la SAFAP y el ahorro individual con fines jubilatorios y lucrativos, digamos, como forma de construir la seguridad social como un derecho humano fundamental. Me parece que es de estricta justicia y bueno, hay que conversar mucho a los efectos de que vote lo que vote la gente, ponga la papeleta blanca y negra del sí. Sin embargo, también lo que ha pasado en el debate público es una sensación de que de aprobarse este plebiscito, el Uruguay estaría yendo a una especie de catástrofe económica y dentro de esa orquesta, digamos, de anuncios está incluida la conferencia realizada por el mismo presidente Lacalle Pou, quien además llama a la responsabilidad de todos los partidos a pronunciarse en contra de esta iniciativa plebiscitaria. ¿Qué opinión te merece esta forma de participar en la campaña electoral? Bueno, yo creo que estriba en un mecanismo que lamentablemente es conocido ya, porque cada vez que el pueblo oriental ha apuntado a consagrar en la práctica un derecho, un avance, aparecen los 1000 demonios de la catástrofe. Si uno mira los antecedentes, desde las luchas y las huelgas por la reducción de la jornada de trabajo a principios del siglo XX, que tuvieron un momento de síntesis con la ley impulsada por don José Valle Ordóñez, la ley de 8 horas, digamos, desde las organizaciones conservadoras y empresariales se decía que el país iba a entrar en una suerte de colapso. Naturalmente, cuando ganó la democracia con el sí, en contra del sí a la dictadura, también se decía que iba a pasar cualquier cosa.
En el 89 cuando se conectó la jubilación con el índice medio de salario, cuando defendimos las empresas públicas, cuando se reinstalaron los consejos de salario en el 2005, iban a cerrar las empresas, no iba a haber inversión. Es decir, siempre que hay una iniciativa hacia adelante del movimiento popular, ellos salen con la campaña, digamos, que augura calamidades que nunca pasan, después que nunca suceden. Es claro que en la forma, este contenido en una campaña que, como tú dijiste orquesta, es decir, es una campaña única, pero diversa, coordinada y planificada. Bueno, el presidente de la República debería haber inhibidas sus posibilidades de participar en todo lo relativo a lo electoral por la propia Constitución de la República. Por esa razón nosotros lo convidamos a un debate que lamentablemente aún no hemos tenido una respuesta, y creo que eso también tiene que ver con que se nos haya otorgado la posibilidad de la cadena, porque ni bien el presidente dijo ese discurso, que nosotros consideramos con mucho de falaz, de amenazador, de atemorizante, de evasivo con respecto a algunas preguntas que aparecieron allí, también creo que le respondimos de inmediato, y también nuestro pueblo generó las condiciones para la cadena de radio y televisión. Y justamente quería preguntarte, ya que hicimos un poco del panorama en el cual nos encontramos ahora, pero está bueno también recordar por qué llegamos hasta acá, ¿no? ¿Por qué el movimiento social y el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras entendieron que este era el camino que se tenía que tomar para enfrentar esta lucha? Bueno, nosotros venimos de una larga trayectoria histórica de menoscabo del derecho a la seguridad social. Esto tiene antecedentes que uno los puede profundizar en la historia como quiera, digamos, pero en particular en la dictadura se aprobó el acto institucional número 9, que, por ejemplo, eliminó el aguinaldo para los jubilados, una de las cosas negativas, no la única. En el año 96 se privatiza en parte la seguridad social con la creación de las AFAP. Hay en este deterioro sostenido un puntito hacia arriba, que es la mini reforma del 2008, que de alguna manera consideró un año más para cada mujer por cada hijo, estableció de alguna manera el concepto de la prejubilación. Si tú perdías el trabajo a los 57, tenías un año de seguro de paro y después 2 años que de alguna manera te acercaban a los 60 para poder jubilarse. En razón de esto, mucha más gente accedió a la jubilación de la que antes estaba accediendo. Pero ahora, más recientemente, con la ley 20.130 se produce una terrible confiscación de ingresos y derechos de los trabajadores. En primer lugar, elevando 5 años al barrer la edad de jubilarse. Pero además, como decimos nosotros en las asambleas, en los lugares de trabajo, a diferencia de cuando el empleador te pide para que tú te quedes a hacer horas extra, que no tenés obligación, te quedás si así lo disponés, y además por quedarte a hacer horas extras te pagan doble, en este caso se te agranda la jornada vital de trabajo, toda la edad laboral, todavía para cobrar un 10% menos. Porque la tasa de reemplazo de la jubilación a los 65 años es 55% y esta ley la bajó a 45%. Digamos, reducen las partidas por discapacidad, eliminan una bonificación en la cual quien se afiliaba voluntariamente a una FAP tenía una bonificación de un 50% de la jubilación en el BPS. Es decir, una ley depredatoria de los derechos de la gente. Frente a eso, con esos antecedentes, yo creo que al movimiento obrero y popular no le quedó otra que defender el derecho a la seguridad social por el único mecanismo que teníamos, que es la democracia directa a través de una enmienda constitucional. Justamente eso, ¿no? ¿Por qué es importante hablar estos temas con la población uruguaya? ¿Qué cosas ustedes van viendo en las barriadas que están haciendo? Es decir, el esquema de un plebiscito implica justamente la democracia directa. Entonces, esos diálogos con la población uruguaya en estos temas, ¿cómo lo están viendo? Bueno, es recontra positivo porque digamos que la gente manifiesta una opinión favorable a defender su derecho, su vida. Si tú estás trabajando en un país que necesita promover el empleo juvenil, que es multiplicado por 5 el desempleo general, digamos. Y tú no podés
aceptar pasivamente que eleven la edad de jubilarse, porque eso a su vez pondrá nuevos obstáculos a resolver la cuestión del empleo juvenil. Pero además, no está fácil mantener el trabajo cuando estás en una edad relativamente mediana, digamos, ¿no? Entonces tú perdés el trabajo, muchas veces te tenés que insertar en un trabajo peor remunerado cuando no estar condenado abiertamente al desempleo, te corrieron la orilla, venís nadando, digamos, desde el punto de vista de generar tu historia laboral y te corrieron la edad de jubilarse al barrer a los 65 años, cuando sabemos que hay múltiples actividades sumamente penosas, digamos, que además el trabajador llega exhausto, digamos, a la jubilación. Y por último, los defensores de la libertad responsable generan la condición de que la gente tenga que afiliarse de manera obligatoria a la FAP. Bueno, es un despropósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros conversamos con la gente hablamos de derechos. Los detractores hablan de calamidades. Cuando nosotros hablamos con la gente, hablamos de un mundo del trabajo en transformación, con una revolución tecnológica, con procesos crecientes, digamos, de desarrollo de la productividad, en donde inclusive vos estratégicamente tenés que pensar en cambiar de manera bastante sustantiva la financiación a la seguridad social. ¿Y por qué no gravar más efectivamente al capital? ¿Por qué no ser más eficiente en generar las condiciones de que haya menos evasión? ¿Por qué no superar la enorme desigualdad que implica que en los agronegocios un empleador paga un 1.9% y un trabajador un 15%? Es decir, hay como sostener una reforma intensa en derechos. Y por último, una de las formas más brutales de la confiscación son las AFAP. La papeleta nuestra no prohíbe el ahorro individual, obviamente que un plazo fijo, una caja de ahorro, quien esté en condiciones de desarrollarla se puede desarrollar perfectamente. Obviamente que el que no le guste eso puede poner el dinero en el colchón. Y además, como las resoluciones del Congreso del PICNT hablan de un sistema de seguridad social multipilar, la papeleta no prohíbe el ahorro colectivo que pueda surgir o de la ley o de la negociación colectiva, tipo fondos sociales, tipo fondos que luego complementen la jubilación, pero no elaborados para el lucro y los privilegios de unos pocos, sino para que sean efectivamente de carácter colectivo. Tú pones tu dinero o parte de tu dinero en un plazo fijo y te pagan intereses. Tú pones tu dinero en una FAP y te quitan desde tu ahorro, no desde la rentabilidad. Entonces, obviamente que esto ya tiene casi 28 años, fracasó estrepitosamente el modelo de la privatización de la seguridad social, por eso 9 de cada 10 personas que cobran renta vitalicia en la FAP cobran menos de 5.053 pesos. Por eso es, en definitiva, un negocio redondo para el capital financiero, cuyos gastos de administración los hace el BPS, que se retira cuando hay que pagar la renta vitalicia, porque quien queda es el Banco de Seguros del Estado, y todavía porque especula con la deuda externa del país, generando la condición de préstamos al Estado, que luego lo paga rentas generales con intereses que salen, digamos, de los impuestos que paga los mismos trabajadores que les descontaron, digamos, una parte ahora obligatoria de su salario para la FAP. Cuando hablamos con la gente, estas cosas quedan claras. Cuando la gente no está de acuerdo, se manifiesta absolutamente respetuosa. Es decir, nada que ver. Nosotros tenemos problema con las direcciones, no con la gente de todas las colectividades políticas en los barrios, que naturalmente en principio ven con mucho interés cómo defender el 27 de octubre un derecho básico de la gente, ¿no? Y ahí, llegando casi al final de esta conversación, quería preguntarte, con respecto a la defensa de las jubilaciones y pensiones, ¿por qué crees que esta papeleta defiende los intereses de las y los trabajadores en ese sentido? Porque no está bueno trabajar toda la vida para después, digamos, quedar por debajo de la línea de pobreza. Porque si decimos que la jubilación a los 60 años, como si estuviéramos hablando de otra cuestión, fundamentaríamos la perspectiva de una reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Porque está bueno concebir una sociedad donde trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar, digamos, del mismo modo que está bueno recrear el derecho para jubilarse a los 60 años, está bueno que haya un piso garantizado a la persona de que por lo menos no cobra menos del salario mínimo nacional, que está definido, ojo, yo tengo una visión crítica, habría que elevarlo inclusive el salario mínimo, pero está definido como el dinero que te permite a la persona humana resolver los bienes y servicios básicos para una vida digna. ¿Y por qué la gente tiene que pasar toda su vida trabajando para después tener que elegir si compra los remedios o compra la comida?
¿Por qué la gente no puede llegar a fin de mes después que trabajó toda su vida, cuando estamos en una sociedad que tiene recursos suficientes como para que hayan crecido en 10.000 millones de dólares los depósitos en el sistema financiero nacional y otros 10.000 en el exterior? ¿O tiene los recursos para exonerar al gran capital por una suma superior a 2.000 millones de dólares por año? La llegada al salario mínimo a la persona costaría 460 millones de dólares anuales. Solamente en evasión del transporte carretero, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que se pierden 180 millones de dólares por año. Y estamos exonerando al gran capital 2.000 millones. Y esto que yo dije, 460, no te habla de que la gente que suba de 18 a 22.000 y pico de pesos, digamos, porque es eso, va a gastar ese dinero no en inversiones financieras en el exterior, sino en el almacén, en el comercio del barrio, por tanto va a ayudar a la dinamización de la demanda interna y además paga IVA por eso, por tanto en realidad no son 460 sino que son menos. Es decir, hay múltiples fundamentos para, no solamente para rebatir la campaña del miedo de los detractores, bueno, se ha dicho hasta el disparate que la papeleta nuestra consagra privilegios en la caja militar, disparate, porque eso está referido a una cosa que es muy importante, que nosotros le queremos decir a la gente. Quien esté hoy aportando a la SAFAP en el sistema mixto, tiene garantizado en la papeleta que va a cobrar en el futuro lo mismo o más que en la actualidad. Es decir, no puede haber pérdida ni menoscabo de los beneficios. Y eso es estrictamente para el sistema mixto, no tiene nada que ver con la caja militar. Es decir, todos los fundamentos que nosotros conversamos con la gente dan para que efectivamente sea sumamente humano en defensa de la vida y además solvente desde un punto de vista económico votar el sí. Y capaz que acá me estoy yendo un poquitito de guión porque me parece interesante, si se puede, remarcar cuáles son los argumentos que se dicen con respecto a la caja militar. ¿Por qué sería falso que se mantendrían sus privilegios? Bueno, porque la papeleta establece con claridad para la gente que hoy está en la FAP y en el sistema mixto, es decir, que en el futuro le va a pagar una parte X de la inmensa mayoría en realidad de la jubilación, el BPS y un poquito la FAP, por eso que decíamos que hasta ahora 9 de cada 10 cobran menos de 5.000 pesos por la FAP, cuando ellos habían prometido que íbamos a tener doble jubilación. Hay que saber que el modelo de la SAFAP fracasó en el mundo y también en Uruguay. Pero a los efectos de dar garantías a la gente, nosotros incluimos en la papeleta que se crea un fideicomiso en el cual van los fondos de que disponen hoy la SAFAP y ese fideicomiso empieza a ser administrado en un proceso de transición en el cual está garantizado para la gente que está en la FAP que no puede tener pérdida ni menoscabo con respecto a los ingresos y los derechos que tenían, digamos, en el momento de que las AFAP existen, ¿no? Desde el momento que se eliminan, si somos victoriosos en el plebiscito hacia adelante, ellos tienen que cobrar lo mismo o igual. Y algunos interpretan que esa no pérdida de derechos ni menoscabo se refiere por ejemplo, a la caja militar. No tiene nada que ver. Es un disparate al punto de que el propio Saldain, que ha sido el que pergeñó la reforma del 96 y esta ley que nosotros llamamos ajuste fiscal encubierto, le ha contestado a estos detractores que dicen que nosotros mantenemos privilegios de la caja militar de que eso no es así. Es decir, algunos están inclusive a la propia derecha de Saldain. Wow. Bueno, Marcelo, por último, yo quisiera preguntarte a ti personalmente como Marcelo Abdala, ¿por qué pensás que esta reforma es justa y es necesaria? Bueno, justa porque recrea un derecho que confiscó el ajuste fiscal encubierto que hizo el gobierno actual, porque en términos de vida está bueno que nosotros cuidemos a los que nos cuidaron, es decir, no está lindo que una persona que trabajó toda su vida, si se puede jubilar además, gane por debajo del salario mínimo nacional, y no está bueno, digamos, que a partir de que vivimos en una sociedad que está basada en el tiempo de trabajo no retribuido a los trabajadores, esto es la explotación, además de esa explotación que es básica y se da en el mundo del trabajo, lucre con el dinero de los trabajadores, que es lo que en definitiva generan las AFAP. Es decir, es justa y necesaria porque está bueno que se establezcan piedras angulares. Esta no es una reforma integral, eso vendrá más adelante,
piedras angulares, medidas de autodefensa a los derechos de la gente que nos empujen a un portal de apuntar a una sociedad distinta. Porque lo que planteamos nosotros tiene que ver luego con una reforma integral y al costado tiene una reforma del trabajo en el sentido de elevar la calidad y también una reforma tributaria en donde pague más el que tiene más, de modo de hacer verdad la consigna artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, muchísimas gracias, A Marcelo. ustedes, muchas gracias. Y nosotros nos encontramos en otro episodio de estos diálogos que estamos generando en torno a una mejor jubilación. Diálogos por el sí. Votá sin miedo. Votá sí.